misma escribe e ilustra y escribe, no sé si se quieren sentar. Sí, estoy esperando que nos diga, siéntense por favor. Por favor, tomen asiento. ¿Tú te quedas de pie o qué? Ángela nació en Colombia y se fue para Holanda y allá en un idioma que no es el nativo de ella encontró su voz de escritora y su voz de ilustradora y se dedica pues a escribir libros para niños. Yo quiero preguntarte, Ángela, primero que todo, después de saludarte y darle la bienvenida a tu colegio, quiero preguntarte cómo fue el proceso de irte del país y de llegar a Holanda y de encontrar tu voz como autora en un idioma que no es el tuyo. Bueno, gracias. Antes que nada, los saludo a todos. Gracias por estar aquí presentes, querer escuchar toda la lata que queremos contarles. Efectivamente, yo soy colombiana, nací en Cartagena. Después fui a vivir a Bogotá, estudié aquí en Bogotá. Colegio, universidad, trabajé también varios años en publicidad, siempre en la parte gráfica del sector, creando campañas, ilustrando anuncios de prensa, de revistas, vallas, etc. Me fui para España en el año 89 a trabajar en la oficina de la empresa con que yo trabajaba aquí en Bogotá. Y trabajando allá conocí a mi marido que venía de Ámsterdam a trabajar en la empresa en Madrid y esa es la razón básica por la cual me encuentro en Holanda todavía, además, viviendo ahí. Tengo 4 hijos, he rodado por varios países de Europa, he vivido en Italia, en Roma, he vivido en Suiza, en Zúrich y bueno, actualmente estoy ahí. Esa es mi introducción. Cuento un poquito más ahora del tema de mis libros, entonces, cómo comencé con este tema. ¿Te parece? Y sería muy bueno también que nuestros estudiantes conocieran un poco tu visión del holandés, esa lengua tan diferente al español y tu aterrizaje, digamos, en esa lengua como autora. Bueno, efectivamente, entonces, les continúo la cháchara aquí. Yo llegué entonces a Holanda y se me dificultó el tema de comenzar a trabajar nuevamente debido a que comenzaron a llegar los hijos y bueno, combinado esto con la labor de madre, trabajar en publicidad en ese momento y aprendiendo una lengua como el holandés que era bastante duro, pues me retrasó el tema y tuve que buscar como otro sector donde expresar esa creatividad. En mi caso, en ese momento era solamente la ilustración, o pues la parte gráfica, y se dio una colaboración con una amiga que escribía textos para niños. Nos publicaron los 2 primeros libros del holandés a 5 idiomas. Entonces ella puso la voz y yo puse pues la parte visual de los libros y esto de la escritura llegó un poquito más tarde, fue un poco accidental porque yo siempre consideré que lo único que yo podía hacer era comunicar con imágenes y lo de las palabras se dio realmente hace 2 años que comencé de nuevo a escribir libros después de un largo periodo como de 10 años sin lograrlo y concretamente fue con esta historia del nido de Mía, que tenía toda la historia hecha pero no tenía aún unas palabras para acompañar este texto y lo pedí a una escritora y esa escritora lo escribió para mí. Después de esta colaboración llegó un segundo libro y le pedí lo mismo, que me escribiera el libro y no me lo escribió en tiempo y se iba para un concurso de cuento infantil y tuve que escribirlo yo y fui finalista y me publicaron el libro. Y gran sorpresa, pues me di cuenta, bueno, tal vez no escribo tan mal, porque pues si llego a ser finalista y me publican, pues algo podré decir. Y ese realmente ha sido ese ha sido el camino que ha seguido, pues esa parte, ese pequeño escritor que tengo por dentro. No sé si lo hago muy bien o muy mal, pero de momento puedo comunicar mis historias y bueno, es una faceta encontrada. Y el holandés, bueno, eso es una historia aparte. De momento lo logro, me cuesta trabajo, escribo en holandés, puedo comunicar lo que quiero decir y bueno, llego
llego a los niños holandeses y eso ya un gran motivo de orgullo, de poderlo hacer en un idioma que no es el mío. Tenemos también al señor Diego Puls, es un traductor muy reconocido a nivel latinoamericano y holandés. Está aquí en la feria porque por primera vez se presenta una traducción del diario de Ana Frank que es directamente, digamos, realizada desde el texto en holandés. Las ediciones que nos habían llegado del diario de Ana Frank en el pasado eran, digamos, segundas versiones, traducciones al español que venían de la traducción en alemán, de la traducción en francés, de la traducción en inglés. Entonces yo quisiera, Diego, que nos contaras también tu historia de migración, porque también eres nativo de este continente y llegaste a Holanda de alguna manera también buscando una voz y buscando una profesión con un idioma que no es el tuyo, y creo también que es una historia muy interesante. Bueno, gracias Robert. Sí, yo también nací en este continente, no sé si adivinan enseguida por mi tonalidad de dónde soy. Yo nací en Buenos Aires, soy argentino de nacimiento, pero bueno, yo sí tuve padres holandeses que habían emigrado a la Argentina, así que yo aprendí holandés antes que el español, diría yo. Aprendí holandés en casa y después en mi contacto con la gente fuera de la casa empecé a hablar también español, el español argentino. Cuando yo tenía 16 años, mis padres decidieron volver a Holanda por motivos que no interesa comunicarles a ustedes ahora, tiene que ver con la política y esas cosas, y la economía. La cuestión es que yo llegué a Holanda, todavía me faltaba hacer unos años de colegio secundario, así que ahí me tuve que poner muy al día también con el idioma. Y después estudié en la universidad letras, hasta que me di cuenta que había algo así como la traducción, que había una carrera específica para la traducción, y eso me interesó y me matriculé ahí y me encantó. Así que yo no tenía un escritorcito dentro, como has dicho tú, pero yo tenía un traductorcito dentro. Y ese lo empecé a cultivar con mis estudios y bueno, cuando me gradué, ¿se dice en Colombia? Sí. Cuando me gradué, poco tiempo después me ofrecieron traducir el diario de Ana Frank y bueno, para mí fue un gran honor que me propusieran esa traducción, un gran orgullo también, porque fue mi primer trabajo, mi primer encargo que me hicieron de una editorial literaria. Y bueno, el gran problema en ese momento, o gran desafío, era que había que traducir, yo ya era una persona adulta, digamos, había que traducir un libro que lo había escrito una niña que empieza a escribirlo cuando tiene 13 años y cuando después, todos ustedes quizás ya conozcan la historia de Ana Frank, que la llevan a los campos de concentración, donde finalmente muere. Pero bueno, se conserva este diario que ella había escrito entre los 13 y los 15 años. Hablando de la voz que uno tiene, ¿no es cierto?, como narrador, tú como narradora de cuentos infantiles, yo tenía que encontrar también una voz como traductor, porque el gran peligro que hubo, o que se le presentó a muchos traductores de este libro en otros idiomas, porque sabrán que este libro se tradujo, no sé, como a 80 idiomas en todo el mundo, pero ha habido unos estudios que analizaron que muchas veces los traductores, que casi siempre son personas adultas, incluso algunas muy adultas, diría yo, mayores, no encontraban esa manera de reflejar una lengua que fuera convincente como lengua de una niña menor. Entonces, por ejemplo, les cuento, la primera traducción alemana que se hizo, la hizo una señora periodista, escritora, probablemente una buena traductora también, pero que tenía ya 60 años en ese momento. Y entonces ella se sintió tentada de escribir en su traducción, escribir un libro de Ana Frank, un diario de Ana Frank que era perfecto, con todas frases perfectas, redondas, bordadas, perdón. Y tal es así que entonces cuando la gente leía esa traducción alemana decía, no, pero ¿cómo puede ser si esto está demasiado bien escrito? Esto no parece un libro de una niña de 13 o 14 o 15 años. Entonces la gente decía, seguro que es pura fantasía, eso no puede ser verdad, ¿no? Entonces, para evitar que también la traducción española la gente creyera que no era una cosa verídica,
yo tenía que tratar de meterme en los zapatos de Ana Frank, digamos, y tratar de escribir en un castellano más sencillo, más de todos los días, incluso tratando de reproducir algunos errores que ella también cometía, ¿no? Las frases no eran todas perfectas, a veces usaba palabras que no encajaban bien en la frase, y eso era un desafío especial también. Y bueno, lo hice lo mejor posible, y si ustedes lo leen me podrán decir si lo hice bien o si tampoco hice un buen trabajo. Ustedes dos comparten, digamos, además de el quehacer o el trabajar en un oficio con una lengua más o menos ajena o más o menos distante, comparten el desafío de precisamente dirigirse a un público de unas edades un poco más frescas que las de ambos. ¿En dónde está, qué es lo más difícil de ese aspecto del trabajo de ustedes? ¿Cuál es la dificultad mayor al tratar de dirigirse ustedes a un público mucho más joven, que comparte otras realidades de comunicación, que comparte unos miedos que quizás ustedes ya hayan superado, etc.? Bueno, en mi caso particular yo tendría más ese miedo si tuviera que escribir a un público más adulto. Yo creo que en ese sentido, esa expresión de un poquito te puedes bajar los pantalones y ser un poquito ir al natural con esto de los textos. Yo creo que en mi caso, afortunadamente, se da, porque como yo lo digo, yo no considero que yo sea una escritora de base, yo soy más alguien que comunica a través de mis ilustraciones. Yo lo que hago es adorno con esos textos mis ilustraciones, y en el caso del holandés, vuelvo también al ejemplo de Diego, mi holandés, pues yo hablo holandés, pero yo escribo holandés como yo lo hablo, y yo hablo todavía con muchos errores, y efectivamente soy una sudamericana colombiana viviendo en Holanda y hablo como colombiana, y tengo giros que no son correctos, pero cuando hablo con la gente me entiende. Estás ahí, gesticulas, aclaras, pero cuando vas a escribir un texto, pues estás un poco en cómo decir eso que yo digo, cómo lo pongo en palabras, y lo escribo tal cual como yo lo hablo. Y siempre es con el editor buscar ese punto medio, no perder esa frescura de alguien que no es local y al mismo tiempo pues le da ese tono particular con sus giros un poco que no son necesariamente correctos. Es buscar ese término medio en que es aceptable pero guarda esa frescura al mismo tiempo, y eso es un trabajo muy bonito. Y yo en ese caso creo que pues no siento que he tenido mayor problema. Yo creo que he encontrado realmente un poco ese estilo, ese tonito que acompaña mis libros, y de momento, bueno, ahí vamos tirando. Bueno, en mi caso, si me puedo centrar en la traducción, yo aparte de este diario de Ana Frank, también he traducido algunos libros para niños, no tan pequeños como tus trabajos, para niños un poco más grandes, y el gran problema que se me plantea a mí es que, bueno, el mundo hispanohablante es muy extenso, ¿no? Tenemos desde España en Europa hasta en toda América, México, y pasando por Centroamérica, Colombia evidentemente, los países vecinos de Colombia, y bajamos más al sur, Chile, Argentina, Uruguay, y cada país habla de una manera distinta, con su manera muy particular a veces, usando palabras distintas que en otros países, giros idiomáticos, etc. Y por supuesto los niños también hablan distinto en Bogotá que incluso en Cartagena, supongo, y bueno, en las ciudades de los otros países más todavía. Entonces, dependiendo de dónde está la editorial que me encarga la traducción, pues yo he hecho traducciones para México, para Buenos Aires, y en este caso, el último, también para Bogotá, para Colombia. Claro, yo de nacimiento soy argentino, también he trabajado mucho para España, pero yo no sabría hacer una traducción bogotana o colombiana. O sea, sí tenemos como un denominador común, ¿no es cierto? O sea, ustedes ahora me están entendiendo, ¿no? Cuando yo hablo, o dicen a este hombre no le entiendo nada, ¿verdad que no? ¿Cómo es la cuestión? A ver, ¿me entienden? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, así como me entienden cuando les hablo, también me pueden entender cuando escribo, pero lo que yo siempre me pongo de acuerdo con la editorial es que yo les digo, yo les hago una traducción en un español, digamos, correcto, y si es para niños, trato por supuesto de que sea un español entendible para niños, pero luego la editorial tendrá que ver si hay alguna palabra, algún giro,
alguna cosita que no se entienda o que se entienda mal, y entonces eso me lo cambian para que sea más aceptable para ese público de ese país. Muchas veces pasamos por alto como colombianos o como latinoamericanos la gran ventaja y la gran oportunidad que tenemos de poder comunicarnos con muchas personas en nuestra lengua materna en una extensión geográfica inmensa, ¿no? Como bien lo decías, desde México hasta Argentina podemos llegar a cualquier país y hablar. Como hablamos, no tenemos que andar con un diccionario, hacer señas, etcétera, etcétera. Esa no es la realidad de Holanda, ¿no? Holanda es un país muy pequeño y en los países inmediatamente al lado hablan otros idiomas. Sin embargo, eso ha forjado un carácter lingüístico de las ciudades holandesas. Allá pues la gente habla muchos idiomas. ¿Por qué no nos cuentan un poco de esa realidad de las ciudades donde ustedes viven? ¿Y cómo es eso de viajar a otro país inmediatamente cercano y no poder comunicarse? ¿Qué recursos hay? ¿Eso qué sabor le imprime a la ciudad? ¿O qué tiene que hacer la gente para poder, digamos, comunicarse? No, bueno, en el caso de Holanda, como tú sabes, Holanda siempre se ha sido caracterizado por su aspecto viajero mercantilista a través de los siglos. Holanda, como pequeño país, se dio cuenta desde muy temprano que, siendo un país tan pequeño, hablando una lengua que nadie alrededor habla, ellos son los que tienen que abrirse al resto del mundo en vez de que el mundo se adecue a ellos. El holandés de entrada habla fácilmente 3, 4, 5 idiomas, estándar. Mis hijos aprenden en el colegio 4 o 5 idiomas y eso les da pues un carácter inmensamente como personas abiertos a las culturas, a gente que viene de fuera, a abrirse. Tú en Holanda o en Ámsterdam, mi experiencia es cuidado antes de abrir la boca, decir algo en español un poquito así comprometedor, porque cuando te giras el de al lado te dice, ah, mucho gusto, hablamos español, y dices, uy, acabo de decir qué niño más cabezón tiene el señor al lado. Entonces es como, hablan realmente todos los idiomas, y sí, tiene su realidades, anécdotas bastante embarazadoras al respecto, pero es una cualidad muy linda, porque te abre realmente las puertas. Yo en mi caso particular, pues me siento muy acogida, muy recibida, nunca he tenido un freno por ser extranjera.